Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos y quiero saludar a mi invitada a las 8 en punto en esta cita con la ministra de Economía y Finanzas, Saría Moya. Ayer ocurrió algo importante en la Asamblea Nacional. Con 80 votos, se aprobó casi a la medianoche en una sesión extendida, un poco acalorada también. Se aprobó la proforma presupuestaria que envió el gobierno para este año, la proforma 2025, por un monto que asciende a los 40.961 millones y bueno, con un hueco, con un déficit fiscal que está en más o menos 5.624 millones. La pregunta del millón, ¿cómo se va a manejar este déficit fiscal? Bienvenida, ministra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vero, por este espacio para poder explicar a la ciudadanía. Es una muy buena noticia que tengamos ya una proforma presupuestaria aprobada, porque eso quiere decir que ya tenemos nuestro presupuesto. Por fin, este gobierno ha tenido que trabajar durante muchísimos meses con un presupuesto prorrogado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2024, al haber sido un año de elecciones, claro, teníamos que utilizar el presupuesto del 2023. Y lo mismo respecto a 2025-2024. Por eso es que se envía la proforma en agosto, ¿no? Por fin se envía la proforma en agosto. Entonces, algo muy importante es que cuando tú haces un ejercicio de proforma, tienes que considerar como supuestos parámetros que ya vienen dados. Uno de los más importantes es el crecimiento económico. El crecimiento económico en el Ecuador, el último dato calculado por el Banco Central es de 2.8%, y ese es el dato que se utiliza para proforma. Este dato nos ayuda a apalancar ingresos, también gastos. Por ejemplo, los gobiernos locales se tiene que dar una fórmula anclada al crecimiento de los ingresos tributarios que están anclados al crecimiento económico. Pero ya sabemos que en junio el dato acumulado de crecimiento económico es del 3.9%. Entonces eso sin duda nos va a impactar en recaudación tributaria y eso nos va a ayudar a mejorar los niveles de déficit. Otra cosa muy importante es que cuando tú haces el ejercicio de proforma no puedes considerar medidas que estén siendo analizadas o que aún no hayan sido aprobadas, como es cómo vamos a cobrar ahora los dividendos, que es una medida que el gobierno estaba analizando y que envió a la Asamblea y se estaba debatiendo al momento de la realización de la proforma. Entonces esos ingresos tampoco pueden ser considerados dentro del ejercicio. Y otras medidas de calidad de gasto que las venimos implementando de manera constante para poder tener un mejor déficit y que no sea tan amplio. Ahora, este nivel de déficit es muy elevado, es preocupante, porque lo que dicen los expertos es que estos 5.624 millones, bueno, tendría que cubrirse con más deuda. ¿Qué se está pensando? Como explicaba, no es que se va a cerrar con estos 5.000 millones. Esto va a ser reducido con las medidas y de acuerdo al crecimiento económico, como expliqué. El Ecuador tiene un programa financiero que le ayuda a ir cerrando esas brechas de financiamiento. Tenemos problemas estructurales que vienen desde hace muchísimos años y esto nos va impactando en el tiempo. A veces creemos que ya en un año ya cerré con 2.000, el siguiente año voy a cerrar con 2.000. No, eso depende de cómo vayan tus gastos. Por ejemplo, ¿cuánto aumenta la cantidad de jubilados en el sistema de seguridad social? Es algo que impacta directamente. Entonces, son variables que van fluctuando y por eso es necesario que sigamos trabajando para que nuestros ingresos financien nuestros servicios públicos. Ese es nuestro único fin, lograr que nuestros ingresos financien nuestros servicios públicos. Importante. Ahora, algo que se dio en el debate de ayer y que también lo he conversado con algunos analistas y expertos económicos es que han cuestionado un poco esta proforma presupuestaria, es que, por ejemplo, se proyectan ingresos irreales y allí está, por ejemplo, la proyección de ingresos por renovación de contratos de operadoras móviles, también la concesión del oleoducto de crudos pesados, en fin, también la venta de activos estatales, y eso mencionan los expertos y se dijo ayer en el debate, bueno, no son ingresos reales que se tienen, entonces, ¿por qué se incluyen cuando no existen todavía? A ver, la negociación con las telefónicas es algo que se está haciendo y es algo que se va a dar en este año. Creo que aseverar que un ingreso se vaya a dar es tan riesgoso como también aseverar que todos los gastos se dan en los mismos flujos en los que se tienen estimados. Hay mandatos constitucionales
que vienen en los sectores sociales como salud y educación, y hay que garantizar que estos consten en la proforma, y para eso todos los años, siempre que se ha hecho proforma, también se buscan cuáles serían las fuentes de financiamiento para este tipo de gastos. Entonces sí hay que ir revisando cómo se va implementando y cuál es la verdadera consecuencia de tener ese tipo de medidas que te obligan a tener ciertos niveles de gasto, pero que no necesariamente cuando se plantearon en la normativa estaban apalancados a un financiamiento en específico. Importante, amigos. 8:08 conversamos con la ministra de Economía y Finanzas, Saría Moya. Hablamos ahora mismo de la proforma presupuestaria que fue aprobada ayer en la Asamblea sin observaciones. Pensando esto, ¿qué va a priorizar el gobierno nacional tomando en cuenta esta proforma aprobada? El sector social es prioritario para el gobierno nacional. Entonces, a bonos sociales se están destinando 1.700 millones de dólares, que esto llega mensualmente a los sectores más vulnerables. También tenemos en el Gabinete de Seguridad un presupuesto de alrededor de 4.000 millones, y es muy importante también cómo fluctúa la asignación a los gobiernos autónomos descentralizados, que es alrededor de 3.400 millones. ¿Qué pasa con los subsidios? Porque entiendo que también todavía se destina un peso importante para el tema de subsidios. Sí, los subsidios son una carga fuerte dentro de la proforma del presupuesto general del Estado, y este gobierno se ha caracterizado por ir revisando cuáles son esos subsidios y cuáles son los que se han mantenido, digamos. Entonces, se siguen manteniendo en la proforma esos valores, son necesarios para la ciudadanía. Más o menos, ¿a cuánto asciende el monto que se está destinando ahora mismo para subsidios, ministra? Tendría que revisar el dato porque hay diferentes tipos y ahorita no lo tengo. De acuerdo. Bueno, pasando de tema, entonces, ¿qué esperar, por ejemplo, de la ejecución que se dé ese presupuesto? Porque otro de los cuestionamientos ha sido que, claro, se aprueba el presupuesto, pero no hay una óptima ejecución presupuestaria. Entonces, si ahora le quedan poquitos meses a este año, y bueno, ¿qué esperar de esa ejecución justamente? Realmente la ejecución presupuestaria para el gasto permanente es del 70%, lo cual está bien, de acuerdo a cómo se tiene que ejecutar mes a mes el presupuesto. El presupuesto de inversión se ejecuta de una manera diferente. Los procesos de contratación son muy diferentes con respecto a los de gasto corriente. La mayoría de presupuesto de gasto corriente se ejecuta a través de procesos que son mucho más cortos, por catálogo, a través del CERCOP. En cambio, la ejecución de inversión requiere de procesos diferenciados porque son construcción de obra, equipamiento, y usualmente los 3 primeros meses se utilizan precisamente para generar los términos de referencia de las contrataciones, cargarlos en el CERCOP, dar el tiempo a los ofertantes. Entonces hay que ver cuánto está contratada de la inversión pública, y tenemos 1.100 millones que ya tienen contrato firmado. Y otra de las características de la inversión pública es que, a diferencia de gasto corriente, donde tú ya haces la adquisición y haces el primer pago, en inversión usualmente se hace el pago del anticipo. Y este anticipo no se refleja en el devengo. Entonces, cuando tienen el indicador de ejecución, dividen devengo para lo que tienen asignado y no se refleja el anticipo por un tema contable. Pero ya devengado más anticipos es de alrededor de 750 millones. Bueno, importante. Hablemos de la economía de nuestro país porque entiendo que en este primer trimestre creció un 3.4%, son cifras que da el Banco Central. Además, algo positivo es el marcador de riesgo país que se registró el más bajo en este año, en agosto, con 756 puntos, y creo que ahora bajó aún más después de las declaraciones de Marco Rubio, de esta visita importante que hizo el secretario de Estado a los Estados Unidos. ¿En qué nos beneficia estas cifras de este crecimiento que es modesto, pero bueno, es crecimiento al fin? Realmente es un crecimiento importante para nuestro país. Ha tenido años después de la pandemia muy difíciles, ha sido muy difícil que se vea realmente un crecimiento económico. El dato a junio es del 3.9% y hay un nuevo indicador que mide la actividad económica, que fue construido por el Banco Central, y nos dice que esta dinámica se mantiene. Dentro del crecimiento económico, uno de los sectores más dinámicos y que más crecimiento ha tenido es el sector agrícola. El último dato sectorial de crecimiento del sector agrícola es del 17.5%. Y esto lo hemos logrado gracias a un trabajo en conjunto con varios sectores, uno de esos el sistema financiero del Ecuador, que se encuentra bastante sólido. Los depósitos en el sistema financiero han crecido en un 17.1%, y esto hace que ellos tengan liquidez suficiente para poder dinamizar el sector productivo a través de crédito productivo. El crédito productivo ha crecido en un 15.1%.
Ahora, refiriéndonos al riesgo país, este indicador ayuda a medir cuánto confían los mercados en nosotros. Si los mercados confían en nosotros, recibimos inversión, que no es solo para el sector público, es inversión extranjera directa, es cómo nos ven desde afuera con nuestra capacidad de pago de obligaciones, pero también con nuestra capacidad de recibir inversión y también dinamizarla. El último dato es de 733 puntos, ya pasamos del umbral de 750 y una vez que bajamos del umbral de los 700 ya nos ubicamos en la banda en la que se ubican la mayoría de los países, es como un termómetro, el nivel de riesgo en rojo es pasado a los 1000, el nivel naranja es de entre 1000 y 700, cuando bajas de 700 ya estás en un nivel en el que ya empieza a generarse otro tipo de confianza en tu Con país. eso podemos pensar que van a venir inversiones porque justamente se mencionaba en esta gira que hizo el presidente, acompañado de varios ministros de su gabinete, que vengan a invertir en el país porque el riesgo país va bajando. ¿Se ha concretado algo de estas inversiones que podemos pensar de lo que pueda venir? Claro que sí, en el sector energético, justamente en la penúltima gira que hizo el señor presidente, ya recibimos la inversión de 600 millones, que es inversión extranjera directa en el sector de energía que es tan prioritario para nosotros con proyectos fotovoltaicos. Eso es solo un ejemplo de todo lo que se va generando fruto de esta baja constante del riesgo país y de estos nuevos marcos normativos que generamos para atraer inversión extranjera directa. Hablemos del empleo, porque recientemente la portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, se refirió a esto en esta rueda de prensa que tiene todos los lunes. Ya mencionaba que hoy 282.000 ecuatorianos más tienen un trabajo adecuado. Ha mejorado la situación de empleo en nuestro país. Sí, el empleo se ubica en 38.6%. El empleo adecuado es una prioridad para nuestro gobierno, generar empleo de calidad y que esto se vea reflejado también en el sistema de pensiones y que esto nos ayude a tener un sistema más sostenible. Se ve que hay ya una tendencia al alza. Recordemos que el empleo es un indicador cíclico, va variando de mes a mes de acuerdo a los ciclos productivos que tiene nuestro país en las diferentes regiones. Como hemos tenido crecimiento, lo más lógico es que pasado 2, 3 meses y a medida que se va estabilizando ese crecimiento, también se van generando esas plazas de empleo. Ahora, lo ideal obviamente es que este crecimiento económico sea sostenido, o sea, que no sea, como dicen muchos economistas, como un efecto rebote de lo que no crecimos el año pasado, sino que sea algo sostenido. ¿Qué podemos hacer para que eso se sostenga en el tiempo y que el Ecuador siga creciendo, siga generando empleo e inversiones? El crecimiento tiene un fuerte apalancamiento en el consumo de los hogares. Si es que desglosamos por dónde viene el crecimiento, viene un fuerte crecimiento por consumo de hogares, pero también por inversión y formación bruta de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra industria está invirtiendo en sus bienes productivos. Y esa es una excelente señal que nos dice que este crecimiento va a ser sostenido. Yo no invierto en maquinaria si yo no creo que realmente la voy a utilizar y que esta maquinaria me va a servir para tener más producción, más exportación. Uno de los sectores más dinámicos en el Ecuador es el exportador. Nuestras exportaciones no petroleras han crecido en un 20% y eso quiere decir que tenemos mercados que están demandando nuestros productos y este crecimiento se ha visto a lo largo de este año, pero también del anterior, y eso ya es sostenido. Por eso también el crecimiento en el sector agrícola. ¿Cómo está la balanza comercial ahora mismo? La balanza comercial registra niveles positivos desde hace varios meses y esto también es fruto de esas exportaciones no petroleras, porque realmente, como hemos visto en el sector petrolero, tuvimos un inconveniente en julio con el tema de la paralización del SOTE y lo que ha sostenido ya son las exportaciones no petroleras, lo cual es una excelente noticia para el país. Importante, y bueno, imagino que esto también va a mejorar conforme se vayan asentando los acuerdos comerciales. Recientemente se firmó este acuerdo comercial con Corea del Sur, un socio importante para nuestro país. Claro que sí, para nosotros es importante buscar más mercados para nuestro sector agrícola, nuestro sector comercial, nuestro sector exportador y nuestro sector industrial, que también tiene un buen dinamismo en el crecimiento de exportaciones industriales. Por eso es que hacemos esfuerzos conjuntos entre Cancillería, Ministerio de Economía, Ministerio de Producción y Comercio Exterior para seguir abriendo estos mercados. Hemos abierto con Corea, también estamos trabajando con Emiratos Árabes, se firmó el acuerdo con China. Todo eso impacta en el dinamismo económico. Bueno, esperemos que siga siendo así, ministra. Dos temas bueno, que el gobierno ha tenido que luchar y que son temas que se vienen arrastrando desde hace mucho, la crisis en salud, crisis en seguridad.
estas cifras que se contemplan en la prórroga presupuestaria, ¿se han incrementado los valores para estos dos rubros específicamente, seguridad y salud? ¿En qué medida se incrementan? El incremento en salud es de acuerdo a la norma constitucional, que es un 0.5% del PIB. El incremento que tenemos en seguridad asciende a los 4.000 millones y el incremento en seguridad va atado también al incremento en la recaudación tributaria que nosotros esperamos tener. El presupuesto de inversiones del sector seguridad es el segundo más alto dentro del Plan Anual de Inversiones. Para nosotros este sector es estratégico. Cuando tenemos disminución en los niveles de inseguridad, tenemos un crecimiento y un dinamismo económico, incluso en niveles de recaudación. Y para finalizar, ministra, bueno, ¿qué podemos decir de la economía, de cómo vamos a terminar este año, que ya estamos pasando la segunda mitad del año? Nosotros tenemos que esperar un crecimiento económico, esperamos mayor dinamismo y esperamos que también eso nos lleve a tener mayores ingresos que nos ayuden a financiar nuestros gastos ¿Se va a sociales. pedir más deuda, por ejemplo, al FMI? Ayer se conversaba justamente con Marco Rubio sobre esa posibilidad que Estados Unidos nos apoye con el FMI. El financiamiento que tenemos en el programa está ya acordado, es un financiamiento suficiente el que podemos recibir. Esto va más encaminado a los tiempos y a los flujos en los cuales se va recibiendo. Las metas que teníamos fiscales para agosto están completamente cumplidas. Sin embargo, pueden haber temas geopolíticos, como pasó en la anterior revisión, que teníamos ya el acuerdo, digamos, con el fondo y se tomó alrededor de 3 semanas por temas más de coordinación geopolítica, va más encaminado a eso. Bueno, ¿algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? Agradecer al pueblo ecuatoriano y a los diferentes sectores económicos que apuestan por el Ecuador, agradecer también a los actores como el sistema financiero que dinamizan y nos ayudan a dinamizar la economía. Contamos con el apoyo del sector empresarial y de estos sectores para seguir generando empleo de calidad. Que así sea, ministra. Muchísimas gracias. La ministra de Economía y Finanzas, Saría Moya, a esta hora